Hola, mi nombre es Ilse Pineda y soy estudiante del segundo semestre de la carrera de licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Oriente, CUNSAC. En este caso vamos a estudiar un problema del equilibrio rotacional y traslacional. Tenemos en esta ocasión un andamio uniforme en longitud de 3 metros que pesa 345 newtons, que se encuentra sostenido por sus extremos por dos cables. También se observan dos pintores, uno de peso 750 newtons, que se encuentra localizado a 1 metro de distancia del extremo izquierdo del andamio, y el otro pintor que pesa 1000 newtons, que se encuentra localizado a 0.5 metros del extremo derecho del andamio. También se tiene el recipiente con pintura que pesa 500 newtons y se encuentra localizado a 2 metros del extremo izquierdo del andamio. Si suponemos que esta estructura, es decir, el andamio, está en posición horizontal en ese momento, vamos a determinar cuál es la fuerza que soporta cada uno de los cables que sostiene todo el conjunto. Para resolver este problema con mayor facilidad, vamos a construir lo que se llama un diagrama de cuerpo libre, que por sus iniciales es DCL. Consiste en una línea que representa el andamio, que sería esta, y sobre esa línea vamos a marcar las fuerzas y las distancias que intervienen en el problema. Comenzamos con la tensión que soporta el cable izquierdo, que vamos a llamarla tensión 1. Luego tenemos a una distancia de 1 metro el peso del primer pintor, 750 newtons. Después tenemos el peso del andamio localizado en el punto central del mismo, porque se trata de una estructura uniforme, o sea, su masa está perfectamente distribuida a lo largo del andamio. Tenemos entonces un peso de 345 newtons y la distancia que tenemos del extremo izquierdo a este punto será la mitad de 3, es decir, 1.5. Se trata del punto central del andamio. Después dibujamos el vector que representa el peso de la pintura, que son 500 newtons. Y ese punto es donde actúa esa fuerza, está localizada a una distancia de 2 metros del extremo izquierdo del andamio. Enseguida tenemos el peso del segundo pintor, que son 1000 newtons. Y en este punto se encuentra localizado a una distancia de 2.5 metros del extremo izquierdo a 3 metros, lo que resta 0.5 metros, y nos quedan 2.5 metros, que es esta la distancia del extremo izquierdo del andamio a donde se localiza el pintor, que pesa 1000 newtons. Por último, dibujamos lo que es esta fuerza que representa el cable derecho, entonces vamos a llamarle tensión 2, que es la distancia que tenemos del extremo izquierdo al punto donde actúa esa tensión, será la longitud de todo el andamio, es decir, 3 metros. Tenemos de esta manera lo que es el diagrama de cuerpo libre, una representación mucho más sencilla en esa situación donde, como decíamos, únicamente se localizan las fuerzas y las distancias que intervienen en el problema. Tenemos entonces una situación donde hay equilibrio, entendiéndose el equilibrio como aquel tipo traslacional y rotacional. El equilibrio traslacional significa que la sumatoria de las fuerzas de la estructura es igual a 0. Eso lo vamos a trabajar en dos dimensiones, teniéndose una situación bidimensional, donde decimos que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Cuando decimos las sumatorias de fuerzas en X, es decir, de forma horizontal, y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Cuando decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es cuando hablamos de una línea vertical, es decir, una suma de fuerzas horizontales igual a 0. Y la suma de las fuerzas horizontales y verticales también debe de ser igual a 0.
Pero como en este dibujo no tenemos fuerzas horizontales, o sea, en Y, entonces podemos despreciar esta ecuación. En otras palabras, tenemos garantizado el equilibrio horizontal. Entonces no vamos a trabajar esta ecuación, por así decirlo, sino que nos vamos a centrar en la suma de fuerzas verticales igual a 0. Y el tipo de equilibrio rotacional quiere decir que esta estructura no va a representar giros. En otras palabras, que la sumatoria de torques tiene que ser igual a 0. Para de ello debemos establecer un punto de giro, un punto llamado O. Ese punto lo vamos a tomar aquí en el extremo izquierdo del andamio. Como se observa, todas las distancias están tomadas con respecto a este punto O. Entonces vamos a trabajar que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 para garantizar el equilibrio traslacional, y también la sumatoria de torques con respecto al punto igual a 0 para garantizar el equilibrio rotacional. Iniciamos con la sumatoria de fuerzas en Y, que como dijimos anteriormente es el equilibrio de tipo traslacional. La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 tomando en cuenta que todas las fuerzas que van en dirección hacia arriba serán positivas, a diferencia que las que van hacia abajo serán negativas. Por lo tanto, vamos a iniciar tomando de izquierda a derecha, iniciando con la tensión 1. Luego iremos con 750 newtons, que la fuerza va dirigida hacia abajo. Luego iremos con los 345 newtons, que serían negativos porque igualmente esa fuerza va hacia abajo. 500 newtons, que es el peso de la pintura, que serían negativos. Luego los 1000 newtons, que es el peso del segundo pintor, que también serían negativos, a diferencia de la tensión 2, que sería positiva, ya que esta va en dirección hacia arriba. Teniendo ya todos los datos de esta ecuación, vamos a copiar la tensión 1 y operaremos todos los números que están dentro. Como resultado nos daría menos 2595 y copiaremos la tensión 2. Toda esta ecuación igualada a 0. De esta forma vamos a despejar los números pasándolos del lado derecho y haciendo de esta forma que sean positivos. Como resultado tendríamos la primera ecuación, que daría tensión 1 más tensión 2, que sería igual a 2595. Luego pasamos a garantizar lo que es la sumatoria de fuerzas rotacionales, que es igual a 0. Decimos que es igual a 0 refiriéndonos al punto O, que lo localizamos en la tensión 1. Puede ser en cualquiera de las dos tensiones, pero de esta manera la tensión 1 sería 0. Así podemos eliminar cualquiera de las dos incógnitas. Decimos que son positivas cuando son contrarios a las manecillas del reloj o al tiempo horario. Así que de esta forma copiamos que es la tensión 1 multiplicado por 0, ya que aquí no hay ninguna distancia. Serían menos porque va en contra de las manecillas del reloj la fuerza que se está haciendo aquí. 750 por 1, que es la distancia, menos 345 por 1.5, que igualmente es la distancia, menos 500, que es el peso en newtons de la cubeta de pintura, por 2, que dijimos que estaba localizada a una distancia de 2 metros. Menos 1000 newtons por 2.5, que es la distancia a la que está localizada el segundo pintor. Y de esta forma concluimos más, porque la tensión 2 está localizada hacia arriba, por 3,
que es el total de distancia del andamio. Esto lo igualamos a 0. De esta forma hacemos las operaciones, que es multiplicamos los números que están afuera por los que están adentro de los paréntesis y nos dan este resultado, que es menos 750, menos 517.5, menos 1000, menos 2500 más 3T2. Esto igualmente igualado a 0. Operamos de esta manera los signos iguales, que son estos, y nos da un resultado de menos 4767.5 más 3T2 igualado a 0. De esta forma despejamos 3T2 y pasamos de este lado este dato, que nos quedaría de una forma positiva. Despejamos el 3 del T2. Esto nos quedaría 4767.5 dividido 3, lo que nos daría un resultado que la tensión 2 tiene una fuerza de 1589.17 newton. Para concluir, tomamos la ecuación que nos dio como resultado en la sumatoria de fuerzas en Y y sustituimos el dato de la tensión 2 por el dato que nos dio aquí. Así que podemos decir tensión 1 más 1589.17 es igual a 2595. De esta forma despejamos T1, que nos queda como resultado 2595 menos 1589.17. Si operamos estos datos nos da un resultado que la tensión 1 tiene una fuerza de 1000. Si operamos estos datos, nos da como resultado que la tensión 1 tiene un peso de 1005.83 newtons y la tensión 2 tiene un peso de 1589.17 newtons. Y así concluimos este ejercicio de equilibrio translacional y rotacional.